Aquí estamos con la mesa a 3 micrófonos, a 3 sillas, porque nos visitan, como todos los viernes, Marcelo Pereira y Cecilia Álvarez para hablar de los contenidos, para adelantar algunos contenidos, por lo menos, de la diaria de fin de semana. Bienvenido, Marcelo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andás, Ceci? Bien, muy bien. ¿Qué empezás destacando antes de meternos en el núcleo de la edición del fin de semana, que tendrá un contenido internacional muy fuerte, digamos? Sí, antes menciono tres contenidos de otras secciones. En política seguimos un poco con algunos ecos todavía de lo que fue el discurso de Orsi, pero más allá del discurso del presidente en la Asamblea General, un balance del primer año de gobierno, y tenemos una entrevista con Marcos Carámbula, que es de alguna manera, bueno, una de las personas que, como una especie de padrino, uno de los padrinos políticos de Orsi, que últimamente, bueno, no está en un lugar de mucha visibilidad, y bueno, fuimos hasta Las Piedras, fue Marina Santini, está trabajando en esa entrevista. Después tenemos 2 notas previas a lo que va a ser la movilización el domingo del 8 de marzo por el Día de las Mujeres. Día de la Mujer Trabajadora. Tenemos, bueno, una nota con colectivos feministas hablando sobre la organización, algunas de las polémicas que se dieron esta semana en relación a la convocatoria del domingo, y también una nota enmarcada en la sección Futuro, que va a hablar sobre el futuro con perspectiva feminista con economistas y sociólogas, algunas de ellas Alma Espino, Karina Batiani y Nuria Rodríguez. Y en cultura tenemos una entrevista también con Romeo Tadei, que muchos capaz que lo ubican cantando en la canción de Claudio Tadei, Dormite Tranquilo, él era la voz de Niño. De Niño, que ahora tiene 25 años, es músico y va a dar un toque en el Sodre ahora en marzo, así que bueno, una entrevista con él para conocerlo. Pasaron los años, ya no debe tener aquella voz de niño que es muy reconocible, ¿no? Todo un aporte en esa canción donde habla de animales, de bichos. Sí, ¿no? mencionan una cantidad. Claro, es una canción especies. que capaz que tiene 20 años ya. Sí. O más de 15, seguro que más de 15. Así que bueno, linda esa propuesta. Digamos, viernes pasado, cuando ustedes estaban acá anticipando los contenidos de una diaria de fin de semana que venía muy política, un poco anticipando lo que iba a ser. En ese momento se esperaba que fuera la comparecencia de Orsi ante la Asamblea General. No sé si decir no sospechábamos, pero por lo menos no sabíamos que unas pocas horas después Estados Unidos e Israel atacarían Irán. La cuestión de Irán estaba muy presente. Sí, Donald Trump hacía semanas que venía insinuando, o a veces diciendo directamente, en ese estilo, con ese estilo tan particular, que podía haber acciones sobre Irán, pero también es cierto que existían determinados ámbitos de negociación que finalmente da la impresión de que no sirvieron, si es que tenían algún objetivo loable para aquello que perseguían en tantos ámbitos de diálogo, porque finalmente se concretó el ataque. Y eso, que bueno, es un hecho muy fuerte del contexto internacional, que ha generado muchísimas derivaciones durante toda la semana que pasó, va a estar muy presente en la edición de la diaria que en papel mucha gente tendrá ya mañana en su casa y que estará también en la web desde la madrugada. ¿Por dónde irá el abordaje? Sí, bueno, ya mañana se cumple una semana de guerra, ¿no? De esta nueva guerra en Medio Oriente. En principio tenemos, aparte de información de lo que viene ocurriendo hoy en día, Cecilia Pérez Otero, de la editora de Mundo, entrevistó a Carlos Luján, bueno, que ha estado también acá en este programa en otras oportunidades, para, bueno, tratar de entender y plantear algunas de las claves que permitan entender, por un lado, los motivos y sobre todo qué puede pasar, ¿no? Que empezó como algo que Estados Unidos, incluso el mismo sábado cuando amanecimos acá en Uruguay con la noticia de los ataques, se planteaba, bueno, que de repente eran unas semanas, ¿no? Ya no se decía un ataque que fuera a durar unas horas, se hablaba de unas semanas. Entre 4 y 5 inicialmente se decía. Y ahora ya se está planteando que no menos de 100 días y eventualmente hasta septiembre, por lo pronto. Hay algunos documentos del Pentágono de Estados Unidos que plantean esa posibilidad de que la guerra pueda durar hasta septiembre. 6 meses sería eso ya, ¿no? O sea, de las 4 o 5 semanas pasamos a los más de 3 meses y ahora hay algunos documentos, decías, que hablan de 6 meses consecutivamente. Sí. Bueno, una guerra que ya los ataques que fueron conjuntos,
ya está súper dicho y también lo hablaron acá con Roberto, pero ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán y en otras ciudades de Irán. Se ha atacado fuertemente centros de poder y en esos ataques mataron al ayatolá, al líder de Irán, de la República Islámica, Ali Khamenei. En esta semana también el régimen parecería que ya resuelve que quien va a ser el nuevo ayatolá es el hijo de Ali Khamenei, lo que también de alguna manera reafirma que del lado de Irán la guerra puede continuar o la sensación que daría a entender es que, bueno, no va a haber un ambiente de negociación abierto si el líder va a ser el hijo de Ali Khamenei. Marcelo. Sí, yo tengo serias dudas, además de que el objetivo, no está muy claro cuál es el objetivo detallado de Trump. Quizá lo que sí está claro es que quiere que esa extensión de la guerra no se le superponga con las elecciones de este año, terminar antes. Pero en cuanto a que el objetivo es una negociación con esta continuidad de régimen, yo, por lo menos en lo que ha dicho Estados Unidos hasta ahora, eso no está. ¿Qué es lo que piensa Estados Unidos que puede llegar a pasar en Irán? Tampoco está muy claro. Porque ha hablado de un cambio de régimen, de la expectativa de que el pueblo iraní se levante y derroque, cosa de la cual no hay indicios por ahora de que tenga probabilidad de ocurrir. Porque aparte el pueblo iraní viene reprimido brutalmente por el régimen iraní, ¿no? Sí, y además el tema de que haya un descontento interno, que es muy difícil medir de qué entidad en Irán con el régimen, no significa que estén, digamos, recibiendo con alegría este ataque de una potencia extranjera. Y además el régimen de Irán está muy arraigado en todo un andamiaje religioso que tampoco hay indicios de que eso esté siendo cuestionado, digamos, la fe religiosa en la cual se asienta este poder que extrapola muchísimo a lo religioso, ¿no? Porque ya pasa a transformar los criterios religiosos de conducta en ley, con castigos de muerte y ¿no? azotes y cosas por el estilo, horca. Bueno, pero no da la impresión de que haya una cosa antirreligiosa en Irán. Y bueno, se habla así, bueno, del potencial nuclear, el programa nuclear, que se suponía también que ya había estado destruido en junio del año pasado. Resulta que no estaba tan destruido. Nunca supimos exactamente si ese bombardeo profundo que hizo Estados Unidos fue... ¿Qué es lo que llegó a destruir? En aquel momento sobre 3 infraestructuras donde supuestamente se trabajaba en el desarrollo nuclear iraní. Que había quedado... Bueno, no, evidentemente no había quedado. Y porque ahora Trump dice que eso era un peligro inminente para Estados Unidos, que los misiles... Bueno, en fin. Pero lo que importa más, creo yo, y es lo que no deberíamos perder de vista, es que a pesar de que esto reitera una conducta de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, muy disruptiva de todo el ordenamiento internacional, ahí está el centro. El centro no es decir si hay que defender a Irán o si hay que... bueno, si esa cosa espantosa de decir si un país se merece o no se merece ser atacado de esta manera y que le bombardeen una escuela y maten a las niñas que estaban llegando a la escuela. Ningún país se merece eso, por lo que haga su gobierno, por supuesto. Pero además el problema no es caso a caso ver... el problema es que están cambiando profundamente las reglas del juego internacional y en ese sentido yo creo que lo más grave quizá en ese sentido es la reacción que va siendo cada vez más amortiguada y más de bueno, la reacción que hubo en buena parte en la mayor parte de los países de la Unión Europea, es prácticamente como decir, bueno,
la culpa es de Irán. Condenamos la reacción de Irán ante los ataques, no el ataque. Eso es lo realmente complicado, como que se vaya instalando la idea de que esto, bueno, es parte de cómo funciona el mundo, cuando no hace tanto teníamos, no quería decir que hace 10 años el mundo funcionara de acuerdo con las normas del derecho internacional, porque eso siempre fue muy, muy relativo y dependía de quién actuara, pero ahora hay una cuestión de que ya van pasando una tras otra estas incursiones, y ya, por ejemplo, incluso qué es lo que diga el Consejo de Seguridad de la ONU, ya nadie está esperando, como que ya está como normalizado que Trump hace esto porque puede, y Netanyahu hace esto porque consigue involucrar a Trump en el asunto, y tiene sus objetivos propios de ser la única potencia regional, pero ya lo que hay son declaraciones. Algunos países dicen que son aliados formalmente de Irán, como, bueno, los que integran el BRICS dicen sí, eso está muy mal, pero las consecuencias prácticas de eso no son por el momento, por lo menos para la población iraní no tiene consecuencias, ¿no? Que pueda tener consecuencias. Y por eso se destacan algunos gestos como el de el jefe de gobierno español, ¿no? Claro, el rol de Pedro Sánchez también como la voz que se está haciendo notar con más claridad desde la Unión Europea, oponiéndose a la línea de Trump, al punto de que Trump cuestionó duramente a su gobierno y a España y anunció sanciones económicas, lo que también genera toda una serie de juegos políticos muy particulares en España. Dijo que no iba a comerciar más con España, claro. Nada, iba a cero, es un disparate de lo que dice Trump, pero bueno. Sí, Sánchez fue el único que de alguna manera, o por lo menos el más notorio, que planteó, bueno, no a la guerra, ¿no? Él hizo un planteo contra los ataques de Estados Unidos. También aclaró que no estaba defendiendo el régimen de los ayatolás, y bueno, en concreto se paró firme cuando Estados Unidos solicitó poder utilizar las bases de Rota y Morón en España para los ataques hacia Medio Oriente. Ahí no habilitó esa posibilidad, aunque también hubo un cruce de declaraciones entre los portavoces, la portavoz de la Casa Blanca y el ministro de Asuntos Exteriores de España, diciendo sí, nos habían habilitado, no, eso no es cierto, y un cruce de declaraciones. Después, por otro lado, mucha gente dice, bueno, Pedro Sánchez dice que no habilita el uso de sus bases en las bases españolas, pero sí manda su armada hacia Chipre. Y el gobierno español lo que aclara es que una cosa es habilitar el uso para un ataque y otra cosa es en el marco de los convenios internacionales en Europa también colaborar con la defensa, ¿no? Porque sí, Chipre fue la Armada Española luego de que Chipre fue atacada por Irán también en el marco de este conflicto. Esta semana abordamos este asunto con Gerardo Caetano, muy brevemente, porque a Gerardo lo habíamos invitado para hablar de, en ese momento, el discurso que se venía de Orsi en la Asamblea General, sí, y luego más en profundidad, claro. Muy redondo y muy profundo. La breve referencia que hizo Gerardo fue muy claro, clara, ¿no? Con una capa aparte de lectura en términos históricos, ¿no? Y después con Roberto López Belloso ya el martes, porque aparte asomaba la nueva y última edición de Le Monde Diplomatique, que venía con mucho de este asunto. Entonces, me interesa aprovechar esas dos charlas para poner algunos elementos más arriba de la mesa. Uno podría decir, alguien de mi generación, bueno, tensiones, bombardeos, guerras y muertes por miles que se van acumulando y que deben totalizar un número altísimo a esta altura del partido en esa zona del mundo, en Medio Oriente, han sido una constante desde que uno tiene memoria en función de los más diversos conflictos de toda índole, con mayor o menor participación de potencias de otras regiones o de potencias mundiales y entre distintos pueblos o facciones, en función de diversos cortes que se pueden hacer de quienes habitan esa zona del mundo. Eso por un lado. Ahora, en términos históricos, estamos hablando de un país que de alguna forma tiene su raíz en el Imperio Persa, quienes lo presentan como el primer gran imperio,
de un país en el que hubo una revolución. No se sabe si es bueno haber sido el primer imperio. Bueno, ¿no? Pero en todo caso es una discusión, pero estamos hablando de una fuerte identidad, de una revolución que en 1979 generó el estado de cosas, la lógica política y organización interna de Irán que conocemos hasta hoy, de la que Marcelo recién hablaba, de un país que tiene entonces en esa zona del mundo una ubicación estratégica y que aparte posee recursos naturales y control sobre lugares que son estratégicos para que esos recursos, hablo ya del petróleo, circulen por el mundo y abastezcan a distintos países, entre ellos a potencias como China. Bueno, me parece que algo de eso también hay que poner arriba de la mesa al hablar de este tema, ¿no? Sí, sí. Igual yo creo que la insistencia en lo del estrecho de Hormuz y su cierre está bien, es muy importante, es una importancia relativa para lo que sí va a tener sin ninguna duda es un efecto, pues cualquier cosa que afecte el ecosistema de producción de petróleo incide inmediatamente en los mercados, los precios internacionales de petróleo que están siempre con cosas mucho menos complicadas que esta, el precio sube, baja. En este país que no tiene petróleo, capaz que en un tiempo eso lo notamos en las tarifas. Pero tampoco es que ni que China vaya a quedar desabastecida de petróleo, ni que no pueda recibir petróleo de otra parte, y es, creo, en el entorno de un 20%, 25% que pasa por ahí. De lo que se produce en el mundo. Sí, claro. Más complicado es, en largo plazo, la incidencia de esto en todo el otro diseño, toda esa arquitectura de la nueva ruta de la seda que hace China, donde la ubicación de Irán, más allá de lo que pasa estrictamente en Hormuz con el petróleo, tiene toda otra dimensión, ¿no? Porque esto no es una ruta solamente para el comercio petrolero, es todo un diseño de comunicaciones, de infraestructura mundial, donde esto también afecta. Sí, por supuesto que todas esas cosas que Estados Unidos tienen también el objetivo de ir tratando de cortarle la expansión china que se da sobre todo a partir de las relaciones económicas, ¿no? Y de la inversión. Marcelo, sobre el cierre quiero pedirte una reflexión, capaz que saliendo de los contenidos de la diaria, con respecto a algo que asomó el otro día en la charla con Roberto López Belloso, ¿no? El hecho de que Irán sea un antagonista de Estados Unidos, que Estados Unidos lo señale como un enemigo desde hace mucho tiempo, porque ese es el término que se utiliza, hace que en general se lo vea posicionado como un país más allá de la tradición persa, que tiene un determinado elemento de antiimperialismo, por lo menos en su oposición a Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que eso hace que haya en el terreno de las izquierdas, que tienen una visión crítica respecto a la hegemonía estadounidense, discusiones con respecto a cómo ver lo que pasa en Irán, a las que le voy a agregar en términos domésticos elementos que dan cuenta de la complejidad de la discusión. Hace poco hubo, antes de estos ataques, una recepción en la embajada iraní aquí en Montevideo porque se cumplía un nuevo aniversario de la revolución, en la que hubo presencia de dirigencia de partidos de izquierda no mayoritarios, como Unidad Popular, también presencia de alguna persona vinculada a la dirigencia del Frente Amplista, no de la fuerza política, pero sí de algún sector. Y recientemente, luego del asesinato, la muerte bajo ataque israelí y estadounidense del anterior ayatolá, en el libro de condolencias abierto en la embajada israelí firmó Guido Marini Ríos, el líder de Cabildo Abierto. Yo sé que te tiré arriba de la mesa una cantidad de elementos, pero quiero tratar de ejemplificar lo complejo que es hacer esa lectura que seguro a vos te ha llevado durante mucho tiempo a reflexionar. Sí, digo, por eso te decía hoy que parte de la identidad histórica de Irán sea ser la continuidad de una de las primeras civilizaciones, o la primera que fue imperialista, tampoco es un galardón desde el punto de vista de la izquierda, digamos, ¿no? Porque el imperio persa, bueno, era un imperio. No se hacía por el consenso de los súbditos. Ahora, yo qué sé, yo tengo edad como para acordarme de aquellos conflictos en la embajada de Estados Unidos en Irán, los rehenes, todo esto. Digo, que un régimen diga, estamos en contra de Estados Unidos porque Estados Unidos es el gran Satán, como decía el difunto líder inicial de, ¿no?, Khomeini. Yo qué sé, a mí me cuesta mucho sentirme identificado con que el motivo para oponerse a Estados Unidos sea un motivo religioso.
¿no? Lo mismo que, por supuesto, no puedo aceptar de ninguna manera que otras cosas religiosas se transformen en normas de acción bélica o represiva. Entonces, sí, esto de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo ha dado pésimos resultados en la historia. Yo creo que sería tiempo, hay experiencia acumulada como para aprender de esto, ¿no? Yo realmente no me puedo sentir de ninguna manera identificado. Puedo estar identificado con la defensa de las normas que está violando Estados Unidos y que también violaba Irán en cuanto a la convivencia de las sociedades, de los pueblos, de los gobiernos. Y en eso sí estar muy firme. Ahora, decir, bueno, me pesa la camiseta del régimen iraní en esto, no, realmente no se me ocurre. No sé. Sí. Y en esto de cómo juegan las lógicas de la política doméstica, a veces que no permiten entender del todo algunos movimientos, o al revés explican los movimientos en materia de política internacional, yo vuelvo a las reacciones internacionales y en particular a la posición de Pedro Sánchez. Hoy él publicó una columna en The Economist en la que retoma un momento que a mí me parece que sirve la comparación. 2003, cuando Estados Unidos también lleva el ataque contra Irak en ese momento por bajo el argumento de que estaba desarrollando armas de destrucción masiva, el Anthrax y todos los desarrollos que en ese momento estaba. Y Pedro Sánchez, él rememora en el 2003 a Colin Powell en el Consejo de Seguridad de la ONU, justamente, que esta semana pasó prácticamente inadvertido, y que incluso tuvo un evento, por lo pronto, totalmente inoportuno, en el que Melania Trump presidió el Consejo de Seguridad de la ONU para hablar de la seguridad de los niños en las escuelas atacadas, cuando 2 días antes una escuela en Minab fue el escenario para uno de los ataques más mortíferos de lo que va de esta guerra. Y en el que, bueno, ya hay investigaciones periodísticas que están ubicando claramente, aunque no hubiera sido un objetivo, pero sí que fue un ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿no? Pero a lo que iba es que él recordaba ese momento en el que Aznar, entonces presidente del gobierno español, apoya a Bush en ese ataque contra Irak y advierte sobre lo que sobrevino después, aparte de una guerra de 8 años, la sensación y la inseguridad que generó también en la propia España y en la Unión Europea, en Europa, y la escalada que generó después en cuanto a, terrorismo, inseguridad, los radicalismos. Me parece que hoy por hoy prácticamente no haya casi organismos o líderes que estén levantando la bandera del derecho internacional, que es lo mínimo, digamos, que uno podría pensar que habría que hacer valer en estos momentos, ¿no? Exigir pruebas de cuáles son las amenazas que podría estar desarrollando Irán, o que alguien tuviera la necesidad o se viera en la obligación de presentar esos argumentos, que eso hoy no exista. La decencia de hacerlo, ¿no? Sí, creo que es preocupante y habla un poco del estado de situación. Además de generar una determinada discusión política en España, obviamente, hay quienes dicen: esto a Sánchez lo reposiciona, le permite conectar con algunos sectores que estaban alejados de él, porque España se puede sentir o se siente mucha gente atacada por Trump, que aparentemente no goza del favoritismo de la mayoría de los españoles, independientemente de que haya expresiones de la derecha española que sí sintonicen con él. Además de eso, que tiene que ver con España y su lógica interna, también esto generó discusión a nivel de la Unión Europea, porque no faltaron voces que dijeron que a Sánchez lo dejaron demasiado solos, empezando por la actitud de Merz, el canciller alemán, que con Trump al lado no puso resistencia, por lo menos en esa situación, que después hecho o conducta que justificó basándose en la diplomacia. Sí, pero no se animó ni a poner cara fea, digamos, claro, ¿no? Ni a hacer un gesto facial. Ni a mover la cabeza. Ni a mover la cabeza. Estamos redondeando. Les agradezco la presencia como siempre. Tenemos distintas puntas con respecto a cuál va a ser el abordaje de este tema en la diaria de fin de semana, que además tendrá otros asuntos antes mencionados. Hasta la próxima, Ceci. Con gusto. Hasta la próxima, Marcelo. Hasta la próxima.